gusta ser el primero? Pues tú eres el primero. Estás siendo testigo de algo sin precedentes. ¿Por qué sin precedentes? Porque nunca antes en la historia de la humanidad se habían conjugado la disciplina del coaching humanista y los deportes. Nunca antes, no hay precedentes en esta posibilidad de la cual tú eres parte. Nunca antes se habían hecho nadie testigo y siendo partícipe, campeón, bienvenido, gracias, de esta experiencia. Y entonces tú eres primero, así es que para empezar y no al final, para empezar, date un aplauso. Dicen por ahí que es de bien nacido ser agradecido y lo primero que hago yo en las mañanas, lo primero que hago yo ahora mismo es estar grato, ser agradecido. Y primero que nada agradecido con el Club de la Colina, quien me abre sus puertas. Agradecerle porque en estos días están cumpliendo otro año más. Es su aniversario, exactamente, 40 años desde que se inauguró. Y está siendo también tú parte de los festejos. Abrimos los festejos con esta conferencia, lo cual me congratula, me hace sentir muy especial, orgulloso. Y por supuesto muy agradecido. Agradecido también por el equipo de trabajo de Grow que están aquí echándome la mano. Y agradecido por supuesto, contigo. Porque tú estás demostrándome y demostrándote que esto es lo más importante de tu vida. ¿Por qué? Porque es lo único que existe, el presente. Esto que está ocurriendo aquí es lo único que existe. Y si esto lo estás haciendo importante, entonces gracias por eso. Porque me estás dando a mí la posibilidad de mostrarte algo. Gran cantidad de lo que vamos a ver en la conferencia tú ya lo sabes, solo lo vas a recordar, pero ya lo sabes. Lo que yo vengo a hacer aquí es primero agradecerte. Y también tengo una intención muy clara. En las mañanas te invito a que tengas una intención que tiene que ver con cómo vas tú a crear o cómo quieres que tu día, que depende de ti, termine. Porque si tú amaneces, el futuro va a llegar y cómo quieres que llegue. Por lo cual, yo tengo una intención y creo que es una intención muy clara. La intención es la siguiente. Yo estoy por encontrar, ni siquiera buscando, yo estoy por encontrar gente que esté totalmente decidida a cambiar y transformar la mentalidad del mundo de los deportes. Yo como tú, que te gusta el deporte, me doy cuenta que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Yo he llegado a estar harto de ser no segundo ni tercero, sino ni siquiera estar en el podio, teniendo tanto talento no solo en los jugadores y los deportistas, sino en los entrenadores. Me da a veces coraje saber que hay tanta suciedad en nuestro ambiente deportivo y que teniendo la posibilidad de ser los mejores en todos los niveles, lo hemos demostrado que sabemos y tenemos con qué, no estemos ahí. Por mi parte, yo estoy dispuesto y con la intención clara a que terminando esta hora y media voy a encontrar gente, si no es que ya hicimos contacto visual, gente que quiere transformar la mentalidad del deportista y la mentalidad del deporte. Y esa es la intención que yo quiero que conozcas hoy y para esto, esta es mi propuesta. El silbatazo inicial dará en cuanto termine de explicarte cuál es la mecánica que tengo propuesta para ti, que le vamos a dedicar más o menos aproximadamente 1 hora y media en total, de los cuales los primeros 15 minutos voy a hablarte de los antecedentes. ¿Qué antecede a esta conferencia y qué antecede al tema que te voy a proponer? Siguiendo con el coaching y los deportes, vamos a hablar porque te invito a que si tú quieres hablar, adelante, me encanta aprender de ti. Y me voy a dirigir en los próximos 15 minutos para hablar del coaching y los deportes, qué es coaching, de dónde viene, qué relación tiene con los deportes y por qué.
Siguiente, voy a platicarte de los paradigmas. ¿Cuáles son los dos paradigmas desde donde el deportista y el entrenador está actuando? El paradigma out y el paradigma in. Siguiendo, con otros 15 minutos aproximadamente, para explicarte la metodología ganador. La única metodología del mundo que hace que la magia del deportista se manifieste por sí sola. La metodología ganador es patentada por un servidor y la quiero poner a disposición tuya para que tú la sepas usar, para que tú y tus deportistas den y alcancen ese rendimiento que nunca antes han logrado. Siguiendo en la dinámica de lo que quiero proponerte y lo que puedes esperar como garantía y promesa, son 3 tips. Te voy a dar 3 tips para que si te parece que hay demasiada información en los primeros 45, 50 minutos o una hora, vamos a terminar con 3 tips muy prácticos, muy directos, muy sucintos, al grano, como decía Aristóteles, acción. Y por último, bueno, no por último, sino penúltimo, una sesión de preguntas y respuestas en donde me encantaría escucharte, me encantaría saber, y si tienes dudas, me encanta que traigas cuaderno y hojas para que pongas por escrito todas las preguntas que tengas. Si tienes preguntas, me vas a dar la posibilidad de aprender también a mí, porque lo que no sé, lo quiero aprender. Y hay cosas que tú sabes que yo no sé, y me encantaría poder quizás conversar contigo más adelante. No sin antes, al terminar, te voy a presentar los premios, las becas, las promociones, los descuentos que habrá, porque vamos a iniciar el 22 de noviembre con la certificación, la formación para todo aquel entrenador, psicólogo, formador, nutriólogo o gente que le interese cómo saber acercarse mejor a sus deportistas, tenga las herramientas durante un diplomado de 80 horas que iniciamos en noviembre. Y si tú dejaste tu nombre y dejaste tus datos, es muy probable que salgas premiado, porque vamos a dar, no sé si 10, 15 o hasta 20 premios, me parece, ahorita Denise me va a decir. Entonces no te vayas, porque si te vas, te pierdes el premio y seguramente te va a tocar. Si te vas, te va a tocar, te lo puedo asegurar. Muy bien. Vamos entonces a empezar ahora sí, cuenta el tiempo, 1 hora 20 aproximadamente, le vamos a dedicar acá y vamos a hablar de los antecedentes. No podemos iniciar sin explicarte, bueno, ¿y por qué magia? Porque el título de la conferencia tiene que ver con cómo hacer surgir la verdadera magia. Si a cualquiera de nosotros nos dicen magia, inmediatamente nuestro cerebro, nuestra mente va a decir 2 opciones. O los trucos, el engaño, las cartas, el conejo, etcétera, que esa es una. La otra, ¿cuál sería? La ilusión, el chamán, el clarividente, el que te lleva ahí al tarot y toda esta onda medio, vamos a ponerle estos nombres, medio místico, medio oculto, esotérico, ¿cierto? Esas son las 2 opciones que hablando de magia podemos tener rápidamente. Ok, hablando de magia, yo no me refiero al tema de trucos, aunque los trucos que tú haces son para hacerte demostrar que no eres tan mago, pero en la realidad es otra, tú estás creando tu realidad todo el tiempo. Yo me refiero al otro lado, al misticismo, ocultismo y esoterismo. Así es que por favor, pasen la cabra, claro que no, es una broma, por supuesto que no vamos a hacer ninguno de esos trucos para degollar gallinas, etcétera. Lo que yo te quiero pedir es que más adelante pongas atención porque vamos a hablar de estos términos. Porque estos términos representan para ti cualidades ajenas, cualidades prohibidas, cualidades excluyentes que no todos tenemos. Te voy a comprobar que sí. Ok, la gente que nos dedicamos al desarrollo humano y a acompañar a que las personas empiecen a pensar mejor por ellas mismas, los que hacemos coaching o también los psicólogos, terapeutas, etcétera, hacemos preguntas. Las preguntas son las llaves para encontrar la sabiduría. Te voy a hacer la primera pregunta de la noche porque seguramente te haré varias. ¿Estás listo? ¿Te interesa? Sí. ¿Sí? Gracias. Ok, la primera pregunta es, ¿qué fue lo que originó todo? Y si eres valiente para contestarme con el riesgo de equivocarte, tienes muchas más posibilidades de aprender. El que la caga aprende más. Entonces,
bienvenidos a equivocarse, porque la pregunta es simple, es corta. ¿Qué originó todo? Adelante. Una necesidad, ok. Ratificar que eres un mago. Tú ya fuiste un asesor privado. Muy bien, ratificar que yo soy un mago, ok. ¿Qué fue lo que hizo que todo exista? Esa es la pregunta. Sandra. Todo lo que tenemos en la cabeza. Muy bien. Indagando, porque soy muy curioso y les pido disculpas porque en la pantalla no alcanza a distinguirse los logotipos y algunas fracciones de las imágenes. Puedes ver ahí mundos internos, mundos externos. Este es un documental que me encanta, que dura casi 2 horas y que habla de temas que tienen que ver con el poder interior de las personas y cómo se conecta con el poder exterior. El documental inicia de esta manera y quiero pedirte que pongas atención al primer minuto. Ni siquiera dura 1 minuto, dura 40 segundos lo que el locutor o el presentador está diciendo. Voy a subirle al volumen y quiero que si quieres tomar notas, adelante, porque es muy poderoso. En el primer minuto, dura 2 horas el documental, el primer minuto es una bomba y quiero que pongas atención. ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Un minuto, es más, 30 segundos habló el locutor. Las primeras frases son estas. En el principio era el Logos, la gran explosión, el primordial Om. Esta es una manera de explicar qué fue lo primero que aconteció. ¿De acuerdo? Hay muchas teorías. Desde que estamos acá, yo creo que de las cuestiones que más nos quitan tiempo en nuestras pláticas de bar o en las pláticas filosóficas es ¿qué hacemos acá? ¿De dónde hemos venido? ¿Quién nos trajo? ¿Por qué existimos? ¿Cómo inició todo? Esta es una propuesta, esta es una teoría. ¿Cómo inició todo? En el principio era el Logos. Ok, el Génesis, que es parte de las Escrituras, y dice, en traducción es la creación, dice... Capítulo 1, versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. En contraparte, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando vemos que verbo en la traducción del griego significa logos. Es decir, empezamos a ver que los griegos se entrometen. Los griegos han sido grandes personajes en la historia de nuestra civilización. Por lo cual, concluyendo por ahora, en el principio era que... ¿Qué fue entonces lo que dio origen y da origen a todo? El verbo, el lenguaje, exacto. La palabra, la voz, la vibración. Eso es lo que dio origen a todo. Entonces, primer paso, la palabra. La palabra que se convierte en narración, que se convierte en conversación, que se convierte en una manera de explicarnos todos qué es lo que ocurre. ¿A quién no le gustan los cuentos? ¿A quién no le gusta el storytelling? ¿A quién no le gusta la narrativa? Me gustaría contarte algo que le pasó al amigo de mi hermano. Cuéntame, nos encanta el chisme y nos encanta saber qué le pasa a la gente. ¿Por qué no dejamos de ver Facebook? Por eso. Eso entonces da la narrativa. ¿Y quiénes eran unos maestros de la narrativa? Los griegos. Los griegos, dentro de algunas de las civilizaciones que han tratado de explicarnos qué fue lo primero que pasó, dicen los griegos, con su mitología, y tenemos en nuestro lenguaje las etimologías grecolatinas, que de ahí hablamos mucho de lo que hablamos viene de los griegos. La teogonía de Hesíodo dice, en el principio existió el caos, después de la nada la tierra, que es Gea. La de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales, y pon atención aquí, de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Muy bien, ¿estamos entrando en temas deportivos, sí o no? ¿Por qué? El monte Olimpo,
Porque entonces sale ahí un concepto muy familiar, Olimpo. Y a partir entonces de que viene Cronos y vienen los gigantes de 100 brazos y vienen los cíclopes y que como Zeus se salva porque su mamá lo cubre de las posibilidades de ser devorado por su padre, cuentos mitológicos de los griegos, nos quedamos con, si has visto Hércules, quizás te quede más claro, la película de Disney, con estos 12 dioses olímpicos. Zeus, Atenea, Poseidón, Afrodita, Hades, Ares, Hermes, Hera, Artemisa, de quien vamos a hablar más adelante, Apolo, Dionisio, en donde Hermes, que es Mercurio para los romanos, habla de la magia. El tema de la magia estaba siempre presente en todas las civilizaciones antiguas, hasta que llegó nuestro hemisferio izquierdo y dijo, no, ciencia, hay que comprobarlo, si no, no puede ser. Entonces la magia se relegó a otro punto. No voy a meter a eso por ahora y quizás en otra conferencia. Lo importante aquí son los 12 dioses que vivían ¿en dónde? En el Olimpo, en donde Gea estuvo preparándoles el terreno. Por ahí de los 776 antes de Cristo se realizó el primer evento que duró un día, en donde personajes que venían de diferentes partes de Grecia, que en ese entonces eran los helénicos, concluyeron en que un día lo iban a dedicar a las competiciones, y no solo por hacer importante el cuerpo, sino porque para ellos era importante el ritual, la belleza, el espíritu, el alma, la inteligencia, y dedicaban un día a esta competición en donde el cuerpo era importante, el deporte era importante, y como dice ahí, era el culto que realizaban al cuerpo, el deporte, que no está relacionado a la concepción banal de la belleza del cuerpo, sino más bien a la sabiduría, el alma, a la inteligencia y la fortaleza interior. Más adelante se fueron celebrando conforme el paso de los años, hasta que en 1896, con la frase de el barón Pierre de Coubertin, si alguien sabe francés me corrige, dijo más rápido, más alto, más fuerte, dando por inicio las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos de la era moderna. Entonces, ¿de dónde viene Olimpiadas? De los olímpicos, de los griegos, de la narrativa, de la palabra que aquí te pongo. Entonces tenemos palabra número 1, todo inicia por la palabra y la conversación y la narrativa. Es decir, tú estás aquí porque alguien se puso de acuerdo para procrearte. Y alguien se puso de acuerdo previamente con la palabra para procrearte. Y de repente todo lo que ves aquí, todo lo que traes puesto, todo lo que tú eres, piensas, viene de la palabra, de la conversación. Ahí se origina todo. Y lo que no existe, que es el futuro, ¿dónde se origina? En la palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el único momento que existe? Hoy, presente. Ahora. Y de aquí en adelante algo va a pasar, pero depende de ti. Porque tú estás decidiendo todo el tiempo. Después de la narrativa, entonces, tenemos a los olímpicos. Y tenemos, gracias a los olímpicos, la historia del deporte. Viene esta estampa, que para algunos de ustedes puede ser muy popular, que tiene que ver con la corona de laureles. ¿Cuándo se usa la corona de laureles? Cuando ganas, exacto. Cuando hay un logro, cuando llega el primer lugar y entonces le ponen su corona de laureles. ¿Y de dónde viene esto? De los griegos, por supuesto. Los griegos en la mitología hablan de Eros. Y Eros, que todos los dioses también tenían un ego de la guayaba y se peleaban con todo mundo y eran iracundos y eran vengativos. Y entonces Eros se le hizo de emoción a Apolo y viceversa. Traían ahí un pique tremendo. El arrogante Apolo dijo, yo soy más chido que tú, y entonces se agarraron ahí en un dimes y diretes, hasta que Eros, Cupido para los romanos, dice, no sabes con quién te metes. Voy a preparar 2 flechas, una de oro y una de plomo. La de oro va a hacer que alguien se enamore y la de plomo va a hacer que alguien rechace para siempre al enamorado. Y entonces la flecha de oro va directo a Apolo y la flecha de plomo va directo a Dafne. Entonces, Apolo quiere con Dafne y Dafne no quiere con Apolo, y es una persecución eterna. ¿Qué pasa? Que entonces la madrina de Dafne le dice a Artemisa, que es la madrina de Dafne, le dice, yo voy a hacer algo por ti, para que no te esté persiguiendo nunca más Apolo. Y en ese momento la convierte en el árbol de laureles. Y entonces Apolo dice esto, puesto que no podrás ser mi mujer, serás mi árbol predilecto. ¿Le cambié? No. Y tus hojas siempre verdes coronarán las cabezas de las gentes en señal de victoria.
Entonces la victoria también viene de los griegos. Y los griegos de hecho hicieron esculturas porque tenían seres mitológicos que representaban como Nike o Victoria alada de Samotracia, que está en el Museo del Louvre, y que como ella tenemos a Tiché, que es la diosa fortuna para los romanos, tenemos a Kairos, que es la diosa oportunidad para los romanos, o la mismísima Atenea, que se encarga de temas de guerra, es decir, el logro, la conquista, el ganar objetivos, era muy griego también. Tan es así que una marca deportiva que seguramente alguno de ustedes está calzando viene de la inspiración de la diosa Victoria de Samotracia, la Victoria alada, que es, ¿cómo? ¿Cómo se llama la marca? Nike, exacto. Muy bien, entonces entendemos que palabra originó todo y luego vino la conversación, la narrativa, los olímpicos, los dioses, el deporte y la victoria. Siendo así, quiero que me recuerdes cuáles eran las 3 palabras que tenían que ver con magia que te dije yo, a las cuales estoy yo dirigiendo mi atención hablando de magia. Esoterismo, misticismo y ocultismo. Bien ahí, por favor anótenme aquí para la estrellita. Exacto, misticismo, ocultismo y esoterismo. Muy bien, vamos a hablar de cada una de ellas para explicarte qué es lo que realmente quiere decir cada uno de estos conceptos. Número 1, misticismo. Misticismo, raíz, misterio. ¿Raíz qué? Griega. Raíz griega para decir algo cerrado. La boca cerrada quizás. Es decir, cállate la boca. ¿Por qué? Porque es lo secreto, lo que no se dice, lo que no puede decirse, lo inefable, porque al comunicarse verbalmente pierde su esencia. Es decir, tú, yo y todos los seres humanos sabemos más de lo que podemos decir. Sabemos más de lo que podemos articular. Hay veces en las que dices, es que no sé cómo explicártelo, pero lo siento, pero lo sé, lo conozco, lo puedo percibir, pero no te lo puedo decir. Ok, misticismo tiene que ver con eso, que está dentro. Muy bien. Siguiente, ocultismo. El ocultismo tiene que ver con las fuerzas del sonido, el éter, el elemento que compone absolutamente todo. Y tiene que ver con los cantos védicos, por ejemplo, el famoso Om, y la vibración que proponen en las culturas ancestrales asiáticas, mantras u oraciones. Y dice, es en realidad conocimiento del alma, de lo intangible, de la verdadera sabiduría, la esencia de todas las cosas en los reinos de la naturaleza. Es decir, misticismo no es que sea de miedo ni prohibido, es algo que está cerrado, boca cerrada, adentro, silencio. Ocultismo es algo que está oculto, pero no porque sea prohibido, simplemente porque no has querido ir a buscarlo. Pero ahí está oculto y tiene que ver con la vibración eterna que te hace ser parte de la vida. Eso que hace que el átomo siga moviéndose y los electrones girando. Y por último, esoterismo. Esoterismo tiene que ver con, Aristóteles decía y se refería a la filosofía muy complicada que solo los de adentro de su academia podían dialogar acerca de eso. Es decir, era algo tan preciado, tan precioso, tan importante, que era esotérico. Desde adentro es donde salían las cosas. Por lo cual, ¿cómo pudiéramos sintetizar el tema esoterismo, misticismo y ocultismo? En lo interior, en lo que está oculto. O magia, me gusta más. Pitágoras era otro de los grandes griegos, y Pitágoras, así como el oráculo de Delfos tenía una inscripción arriba y que la pueden ver en Matrix y en otras películas que decía, conócete a ti mismo. Es decir, desde hace no 20, ni 200, ni 2000, hace muchos años más nos han venido diciendo, la respuesta está adentro, las respuestas están adentro, tú sabes más de lo que crees, deja de pedir consejo, pero es más fácil pedir consejo. Pitágoras tenía una leyenda arriba de su academia en donde decía, no puedes entrar si no sabes geometría, ni te acerques. Pitágoras proponía
que previo a que tú entraras a su academia, tenías que mantenerte 1 año en silencio. No, perdón, menos, 5. 5 años en silencio. ¿Ok? 5 años en silencio, menos de 1, para poder entrar a su academia. Es decir, yo no conozco ninguna escuela hoy en día que te diga, claro, mantente en silencio para que vengas a estudiar este diplomado de certificación humanista en coaching deportivo. 5 años en silencio para que luego vengas. Ok, de esta manera tan importante se tomaban en serio los griegos el tema de calladito te ves más bonito, cuestiona lo que piensas antes de hablar. ¿Ok? Y Pitágoras decía, habiendo partido de casa, metafóricamente, no vuelvas atrás, como la canción de Soda Stereo, porque las furias serán tu compañía. Pitágoras de Samos. ¿Qué quiere decir Pitágoras con esto? Una vez iniciado el camino esotérico, no hay retorno. Es decir, el poder de la conciencia, es decir, cuando tú ya sabes, no te puedes hacer güey. La sabiduría representan responsabilidad, servicio, entrega y total obediencia a las leyes universales, cuyo desacato es duramente penalizado, no de afuera, no te van a meter a la cárcel. Tú vas a ser tu peor martirio porque estás siendo incongruente. Es decir, Pitágoras acompañaba en esta adoración, si lo podemos ver así, al silencio y las artes ocultas, esotéricas, místicas, que tienen que ver con el interior de cada uno de nosotros. Por lo cual, perdóname, le regreso. Muy bien. Estoy separando arriba lo que dio origen a todo, la conversación narrativa, olímpicos, los dioses, deporte, victoria, y luego entonces abajo de otro color pongo lo oculto, que tiene que ver con el silencio. Ok, vamos caminando y hasta aquí termino entonces lo que son antecedentes. ¿Tienes tus preguntas listas? Si te hago examen, ¿estás listo? ¿Puedes pasar al frente, explicar de lo que hablé? ¿Todavía no? Muy bien, vamos entonces ahora a hablar del coaching, del famoso coaching, la palabra de moda, coaching, y todos son coaches. Rafita, bienvenido. ¿Y qué pasa? Que está el coaching y también los deportes. Bueno, vamos a hablar de eso un poco. Coaching, la palabra coach, tú ya sabes esto, ya lo leíste, ya lo estudiaste, yo solo te lo estoy refrescando, recordando. Coaching en realidad viene de una ciudad en Hungría que se llama, y aún existe, Kocs. Esto es en el siglo XV aproximadamente. Entonces en Hungría se le llamaba Kocs Secir, el carruaje de Kocs. El carruaje de Kocs, que es el coche de Kocs. Desde coach se conoció como coach para coach, para Inglaterra, o sea, coach, al italiano coachio, al español coche. Y de aquí viene, de una ciudad, en donde había un carruaje que llevaba a las personas de un punto A a un punto B, o, por decirlo de otra manera, de Viena a Budapest, de una manera más rápida, más eficiente, más lujosa y obviamente más costosa. Era para algunos. Como el coaching es para algunos, es un lujo, pero hoy en día está muy accesible y por supuesto sigue siendo un lujo, pero es muy accesible en términos de cada vez somos más los que lo hacemos y seguramente de aquí van a salir todavía más coaches. ¿Por qué? Porque nos surge que seamos más. Todos deberíamos saber cómo hacer coaching, todos. Bien, entonces desde ahí, de la ciudad Kocs, dice que en serbo-croata se dice así, no sé cómo decirlo, para designar la acción de dar un paseo en coche. Por lo tanto, la palabra coach, coche, viene de origen húngaro, diccionario editorial Espasa Calpe y colaboración de Leonardo Ravier. Por lo cual, si coach es un carruaje, ¿cómo sería coaching deportivo? Algo así. Es el primer Ferrari que se usó para la Fórmula 1 y que es un coche rápido, es un coche deportivo. Ok, coaching. Probablemente la mayoría de ustedes sabe que coaching nació en Estados Unidos en el siglo XX, siglo pasado, como una estrategia en el área deportiva para enseñar, mejorar, desarrollar capacidades y técnicas. Esa es la fuente. Y además, los deportistas y los equipos deportivos se ponían en manos de este coach
Es decir, lo que quizás tú haces como entrenador y lo que yo como entrenador también he venido haciendo como preparador o entrenador, incrementando el desempeño y los resultados en un contexto competitivo de máxima exigencia. Hasta aquí queda claro lo que es coach, ¿cierto? Es una terminología con la cual probablemente la mayoría de ustedes, si no es que todos, saben. Este entrenador, bueno, vino de Estados Unidos. En 1980, aproximadamente, en Estados Unidos también, con toda esta ola de la New Age y toda esta nueva manera de pensar y la nueva era y todas las nuevas disciplinas que estaban explorando al nuevo ser humano y la creación de una raza diferente después de las guerras mundiales, esta toma de conciencia y hablar con extraterrestres, etcétera, nos trae a un personaje muy importante en la escena del coaching que se llama Thomas Leonard. Thomas Leonard dijo, aquí hay un relajo. Todos dicen que hacen coaching y lo hace cada quien como quiere. Entonces vamos a facultar una serie de competencias, 11 competencias que determinen quién está haciendo coaching y cómo se hace el coaching. Thomas Leonard entonces fue quien inició esta ola en Estados Unidos del coaching que hoy le llamamos el coaching de estilo escuela o corriente utilitarista, en donde ellos dicen, como el logo de Nike, Just Do It, le dan mucha importancia a este coaching orientado a tú puedes más, vamos, hazlo, te lo mereces, eres grande, etcétera. En donde Tony Robbins, como gran gurú del coaching en esa zona o en esa área, se echa mano de la programación neurolingüística dentro de otras disciplinas. El coaching de este lado del mundo es un coaching orientado a la acción, al hacer sobre todo. ¿Ok? Esto estaba pasando en Estados Unidos en esas épocas. En las épocas de Sudamérica, en las épocas de los 80s en Sudamérica, en Chile, para ser específicos, después de las propuestas de la autopoiesis de el señor Maturana junto con Varela y después Olaya y después Echeverría y después Fernando Flores y toda esta ola de extraordinarios intelectuales, surge la propuesta en Chile del coaching ontológico, en donde el coaching ontológico lo que propone es un cambio de mirada desde la coherencia del cuerpo, emoción y lenguaje, desde donde mi observador es testigo del mundo, es observador y generador, gracias al lenguaje, de lo que está aconteciendo en la realidad. Es decir, el coaching ontológico es ontos, ser, logos, lógico, estudio del ser. ¿Quién soy yo para hacer y luego tener? La propuesta del coaching ontológico surge más o menos a mediados de esa temporada y se alinea con esta otra escuela. Es decir, aquí tenemos dos escuelas de coaching en donde la disciplina acompaña a las personas a lograr algo, pero con una metodología más filosófica. Yo te empecé a hablar de los narradores que trataban de explicar el origen del mundo. ¿Dónde estaban ellos? ¿En Estados Unidos? ¿En Chile? En Grecia. ¿Y dónde está Grecia? Pregunta examen. ¿Usan euros? Muy bien. Entonces están en Europa. ¿Qué pasaba en Europa entonces si estamos hablando de esta filosofía, técnica, tecnología de conversaciones desde una aportación de un coach? Ok. En Europa, 400 años antes de Cristo, en estas bellísimas islas, apareció un hombre feo. Y era tan feo que le valía gorro ser feo. ¿Por qué? Porque andaba descalzo y todo desarapado, caminando por las calles diciendo, aquí lo único importante es reflexionar. Una vida que no se examina no merece ser vivida. Y que hoy en día lo conocemos como el primer personaje de la historia. Mis reverencias por ser tan valiente en decir la verdad, yo solo sé que no sé. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el oráculo de Delfos le dice a Querofonte, Sócrates es el hombre más sabio que ha existido, que existe y que existirá, Querofonte va con Sócrates y le dice, ¿es eso real? El mismo oráculo me dijo que tú eras el más sabio. Sócrates dijo, ya sé. Sí, yo lo sé, yo soy el más sabio, pero ¿cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso?
Bueno, es muy fácil. Porque yo no pretendo saber lo que no sé. No ando ahí diciendo yo sí sé de esto cuando en realidad ni siquiera lo había pensado. Cuando yo supe esta historia dije, wow, mis respetos para que alguien por primera ocasión en la historia occidental diga, ¿por qué no pensamos mejor? Bueno, eso se ganó él en su época, una bebida llamada cicuta y le dieron crán, entonces no nos molestes, nos estás alterando a la juventud haciéndolos pensar. Eso pasaba antes. Hoy si la juventud piensa, el gobierno está muy feliz y hoy todos estamos cada vez más contentos porque claro que no, ¿verdad? Bueno, necesitamos pensar mejor, por supuesto. Sócrates fue el iniciador entonces, gracias a su mayéutica basada en la ironía. Él no era coach, él era simple preguntón y era confrontador y era irónico. ¿Por qué? Porque decía, demuéstrame que de lo que dices sabes. ¿De dónde viene eso que sabes, que tú crees que sabes? ¿Dónde es el origen? ¿A qué te refieres? Y desmenuzaba. Sócrates se llamaba él mismo partero, pero de conocimiento, a diferencia de su mamá, que era partera de los seres humanos, es decir, ella daba a luz a los bebés, él daba a luz al conocimiento, la comadrona. Sócrates nunca escribió nada. El que sí escribió de Sócrates fue Platón. Y Platón dijo, esto está súper chido, hay que publicarlo, entonces hay que darlo a conocer. Y Platón empezó con sus propuestas acerca de cómo aprendemos, dibujando en la caverna de Platón, este proceso en el cual el ser humano está confundido en las sombras y después se da cuenta y sale a la verdad es tan dura y da la luz que a veces encandila. Ese proceso de la caverna, búsquenlo en Google, es propuesta de Platón hace 2500 años. Platón entonces redacta lo que pudo haber dicho Sócrates, y Platón, como la palabra platónico tiene que ver con, Platón era una persona idealista, era alguien que le gustaba saber de las ideas, saber de la fantasía, saber de la llave dorada y muchas cosas que tenían que ver con conectar con el tema espiritual. Gracias a nuestro tercer grande, Aristóteles le dice, bájale mi chavo, aterriza, están padres tus ideas, está padre todo lo que dices, sin embargo necesitamos ponernos en acción. Es decir, yo te voy a demostrar, quiero demostrarle al mundo que el ser humano sigue una praxeología. Es decir, el ser humano es un ser teleológico. Todos los seres humanos nos movemos. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Muy bien, eso es hacer. Todo es hacer. Entonces, es una verdad absoluta. El ser humano se mueve. Ahora, Aristóteles decía, ¿a dónde te vas a mover? Es decir, de todos modos te vas a mover. Si te mueves haciendo las cosas correctas, vas a hacer la excelencia un hábito. Es decir, tus virtudes te van a llevar a completar esa parte de ti que vas a demostrar y vas a hacer el bien. Por otro lado, dice, si haces las cosas incorrectas, entonces vas a convertirte en alguien vicioso, vas a hacer de tu vida un vicio. Está entre el vicio y la virtud. De todos modos te vas a mover. ¿A dónde te vas a mover? ¿A la virtud o al vicio? Siendo esto las primeras pautas que dan los pilares hacia la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones libremente, conscientemente, responsablemente, hacia dirigirse a un camino, a forjar un camino, a crear un futuro. Es decir, tú eres ser humano y tú estás forjando tu futuro, tu camino, por ti mismo, porque eres libre para decidir. Entonces, en Europa, a partir de las propuestas de los tres grandes en Grecia, surgió mucho más adelante la psicología humanista, la no directividad de Rogers, la propuesta de la fenomenología de Husserl, la no directividad y sobre todo el tema con Tim Gallwey. Tim Gallwey, que fue un pionero del pensamiento con su juego interior. Tim Gallwey, que salió de Estados Unidos de la Universidad de Boston, en Harvard me parece, y fue él quien propuso que el juego real, el desafío real, es interno. Él propuso y propone en el juego interior del tenis, del esquí, del estrés y de otros deportes, que hay un jugador 1 y un jugador 2. El jugador 1, que es, en este caso, quien sabe jugar, y el jugador 2 que lo moleste le dice, no,
hay que pensar bien las cosas. Hay uno que fluye y hay otro que le dice, cuidado, hay que estar precavido de todo lo que puede pasar. Entonces, las interferencias que dan para abajo al potencial tiene que ver con el desempeño que propone Tim Gallwey. Tim Gallwey se conoce con John Whitmore. Y John Whitmore entonces propone el coaching de alto desempeño, y a partir de ellos, nuestro principal abanderado a nivel internacional o mundial, que esto tiene que ver con la primicia a nivel mundial del coaching europeo humanista no directivo en los deportes. Leonardo Ravier es parte del equipo Grow y que lidera junto con el equipo de nosotros, al cual te estoy invitando para que continuemos con esta